Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Damos inicio a nuestra primera sesión en el taller del medievalista. Lo digo al comienzo para, en el caso de que alguno o alguna esté equivocada y haya ingresado a la reunión incorrecta, sepa inmediatamente que ese es el caso. Lo primero que vamos a hacer es pedirles, como siempre lo hacemos, que apaguen sus cámaras y sus micrófonos. Por favor, les vamos a pedir esto durante toda la sesión, de tal manera que con nuestra invitada podamos sostener una conversación sin mayores distracciones. En este minuto tenemos aproximadamente, casi 30 personas conectadas. Yo quisiera agradecerles a ustedes por el entusiasmo, por el interés en estos temas medievales, que a nosotros como medievalistas obviamente nos interesa muchísimo, nos dedicamos a esto, y quisiera en primer lugar presentarme, antes de presentar a nuestra invitada. Mi nombre es José Manuel Cerda, yo soy editor de la página edadmedia.cl, que es la página en definitiva que organiza esta actividad. A algunos de ustedes les puede sorprender que una página web se haga cargo de organizar una actividad académica, pero créanme que en el transcurso de esta primera mitad del siglo XXI se va a hacer cada vez más común, va a ser cada vez más habitual que se generen espacios de discusión académica fuera de las universidades, ¿ya? Esta es una actividad que se hace obviamente al margen de cualquier esquema universitario, y precisamente el taller del medievalista tiene como objetivo principal que ustedes puedan ingresar, que ustedes sean invitados a conocer el trabajo minucioso y de años que realizamos los medievalistas en general. Yo soy historiador, Nadia se dedica más bien al arte, a la literatura, por lo tanto son los estudios medievales en general, con el propósito de que ustedes vayan conociendo toda esa labor, todo ese trabajo que se realiza tras bambalinas, digamos, tras las escenas, porque muchas veces uno toma un producto, puede ser un libro, puede leer un artículo, es el producto final, es el resultado final de nuestra investigación, pero no se conoce necesariamente ese valioso trabajo de años que se realiza justamente para arribar a esas conclusiones que luego los académicos, los medievalistas, plasmamos en un artículo, en una clase que también conlleva una gran cantidad de horas de trabajo. Es justamente ese proceso el que nosotros queremos abrir a la comunidad, el que ustedes conozcan, porque es un proceso que es también connatural a los resultados de la investigación. Muchas veces una investigación, un resultado de investigación, no se llega a comprender a cabalidad si no conocemos lo que está detrás de ello. Todo un esfuerzo que incluso para los latinoamericanos, ustedes lo saben, implica viajes eternos, difíciles y costosos a el viejo continente, que es donde están nuestros archivos, nuestra documentación, a nuestros insumos vitales y laborales para realizar todas las investigaciones. Mi nombre es José Manuel Cerda, como les decía, soy editor de edadmedia.cl, una página que además les invito a revisar porque hay una serie de actividades, además de esta, el taller del medievalista. Soy doctor en historia medieval, mi especialidad es Inglaterra, y hoy día tengo el tremendo placer y el gusto de presentarles a Nadia Consiglieri. Somos amigos, ella es argentina, estamos a uno y otro lado de la cordillera en esta conversación amena, divertida, simpática que vamos a tener en torno al tema de los dragones en la Edad Media. Nadia, como les decía, está al otro lado de la cordillera. Ella estudió en la Universidad de Buenos Aires, sobre todo temas de teoría del arte. Se doctoró también en la misma universidad con un doctorado de historia y teoría del arte en la Universidad de Buenos Aires en conjunto con la Universidad de Investigación de París, donde ella hizo todo un trabajo muy, pero muy importante sobre los Beatos de Liébana, el Beato de Liébana, que es ese conjunto maravilloso de comentarios del Apocalipsis. Vamos a hablar un poquito de eso hoy, pero fundamentalmente nos vamos a referir a un trabajo más reciente que ha hecho Nadia a través de la publicación de un libro, que es justamente el tema que nos congrega hoy día, que es además un tema muy, muy interesante, que ha dado para mucha ficción, fantasía, novela, para el cine, que son los dragones en la época medieval.
Les quiero decir que el mecanismo de trabajo en estas sesiones va a ser, nosotros vamos a conversar con Nadia, esto es como una especie de conversación, yo tengo un vaso de agua acá, pero podríamos tener un café, una copa de vino, un vaso de cerveza, esto es una conversación informal, que pretende ser amena, que pretende llegar a un público muy, muy general, y luego de esta conversación abriremos el espacio para que ustedes, desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, puedan realizar comentarios, observaciones, precisiones y preguntas, sobre todo, a través del chat, ¿no? Somos muchas personas, ya tenemos más de 30 personas conectadas, entonces les voy a pedir por favor que todo eso lo hagan por escrito a través del chat, porque naturalmente que en una reunión más grande se hace muy, muy complejo el poder ir contestando las preguntas y comentarios si ustedes, digamos, activan el micrófono. Además les voy a decir una cosa que es muy interesante, y Nadia probablemente ha experimentado esto también. Muchas veces en las conferencias las intervenciones son más largas que las conferencias. ¿Ya? Hay personas que pueden, pueden demostrarnos todo lo que saben, ¿no es cierto?, en 5 o 10 minutos. Entonces, lo bueno del chat es que la brevedad generalmente va acompañada de lo escrito. ¿Eh? Uno no va a escribir, digamos, un tratado de 20 páginas. Entonces, generalmente uno tiende en el chat a hacer un resumen o acotar alguna intervención, comentario, pregunta, y eso también es positivo porque de alguna manera podemos tener una sesión más ágil, más rápida y más entretenida. Yo quisiera agradecer entonces la presencia, la disponibilidad y la amabilidad muy presta que tuvo Nadia para responder a mi solicitud de inaugurar estas sesiones en el taller del medievalista, y quisiera agradecerles también a ustedes que se han conectado desde Chile, desde Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, hay un par de personas que se inscribieron desde Luxemburgo, España, México, probablemente hay algún país también que me está faltando ahí mencionar, pero son algunos de los lugares del mundo desde los cuales nos visitan y nos acompañan en esta conversación que vamos a tener con Nadia. Bueno, basta ya de introducciones, basta ya de asuntos preliminares, nos abocamos directamente al tema. Nadia, hola, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. ¿Qué tal? Hola José Manuel, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos. Agradecerte a vos por esta posibilidad de charla abierta al público y al público por estar, por escucharnos, ¿no? Hablar sobre dragones, este tema que siempre es tan interesante, ¿no? El tema del dragón en la Edad Media sería como una suerte de tópico, ¿no? Como la sirena o Sí, el unicornio, ¿no? sí, Como sí. que Las son cosas que aparecen, Nadia, en Juego de Tronos, ¿no es cierto? Es como un poco un conjunto de, una amalgama, ¿no es cierto?, de todos estos, de estas imágenes, de estos personajes semificticios, semirreales que muchas veces, y es un tema que tú también abordas en tu libro, se nos quedan fijados en la memoria colectiva mucho más que los personajes reales. O sea, generalmente sobre estos personajes semirreales o semificticios se escribe mucho más, se comenta mucho más, y son motivos justamente de la cinematografía y la literatura novelesca, más que los personajes reales, lo que también a los que somos historiadores nos genera fascinación, pero también un poco angustia porque queremos hablar de estos temas. Quisiera partir la conversación, Nadia, preguntándote un poco lo que viene antes. Tú en tu tesis doctoral trabajaste un tema muy importante para el medievalismo, fundamental, que es este conjunto de comentarios al Apocalipsis de San Juan, que son los Beatos de Liébana. Más que hablar de los beatos, que son fascinantes, por cierto, pero no son el tema de hoy día, quisiera preguntarte cómo pasaste, cómo se produce la transición desde estudiar en tu tesis doctoral los beatos de Liébana, que entiendo que hay algunos que también tienen dragones, ¿no es cierto?, a publicar un libro el año pasado sobre los dragones, justamente, que mientras tú nos hablas, yo voy a mostrar aquí en pantalla justamente la portada de tu libro para que nos vayas comentando. genial. Sí, en realidad, bueno, yo en mi investigación doctoral sobre los beatos, sobre esta serie de códices iluminados que vos mencionaste, yo me concentré básicamente en analizar los animales, cómo en las imágenes aparecía una insistencia en la representación de un enorme repertorio de animales.
dentro de los cuales estaban los dragones, ¿no? Pero digamos, en los beatos, que son más de 20 manuscritos iluminados, que van del siglo X a la primera mitad del siglo XIII, encontramos una enorme variedad de animales, o sea, desde aves, cuadrúpedos diversos, peces, animales acuáticos y bestias, ¿no? Tipo híbridas de todo tipo. Y, digamos, dentro del grupo de las bestias, los dragones tienen un importante protagonismo. Y empecé a ver que en los códices, en los ejemplares de beatos más bien tardíos, es decir, del siglo XII y de la primera mitad del siglo XIII, empieza a aparecer, notada una mayor insistencia en la representación del dragón. Y como yo soy, bueno, media estudiosa, como todos nosotros, ¿no? En el ámbito del medievalismo, tuve la maravillosa idea de, al mismo tiempo de hacer el doctorado, hacer un máster, como para, de alguna manera, no sé, reforzar las presiones. No sé si eso lo hice como por puro gusto, un poco medio masoquista, pero lo hice. Y hice un máster por la UNED, que viste que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, que tiene una sede acá en Buenos Aires, y que te permite cursar un máster de un año, que a mí se me hizo en 2, así, o sea, online, ¿no? De manera a la distancia. Y ahí, Bien. digamos, en el trabajo de fin de máster se me ocurrió extender estos interrogantes que empezaban a aparecer en estos beatos tardíos, en pensar si aparecía o no esta figura del dragón con tanta insistencia en otros manuscritos de esa época, pero que fueran por fuera de los beatos, por fuera de la serie, es decir, en otras tipologías de códices, Biblias, salterios, antifonarios, breviarios, ¿no? Es decir, también hispánicos, coetáneos a esos últimos beatos. Entonces, bueno, ahí aproveché estos viajes que yo hice por diferentes becas a España y a otros países de Europa para revisar bibliotecas, archivos, museos. Y mientras hacía mi investigación doctoral, empecé a revisar también otros códices y empecé a armar mi trabajo de fin de máster que se transformó en este libro. Perfecto. Así Perfecto. que fue como que de una investigación se desprendió la otra. Excelente. Te iba a preguntar a propósito de eso, tú señalabas en algún momento que es a partir de un momento específico, podría ser fines del siglo XI, comienzo del siglo XII, que la figura del dragón empieza a representarse de manera más profusa en todo lo que es la imaginería propia de la miniatura. ¿A qué se debe, a grandes rasgos, a qué piensas tú que se debe eso? Porque uno podría pensar, por ejemplo, la figura de, no sé, la Virgen María aplastando, ¿no es cierto?, la cabeza del reptil, porque en definitiva, ¿qué es lo que es el dragón sino un reptil alado? Que pasa de ser una especie de reptil vencido, ¿no es cierto?, por la redención, la corredención de María, a un reptil bastante más poderoso, ¿no es cierto?, que puede generar muchísimo daño, un reptil del que sale fuego de sus narices, ¿no es cierto?, y un reptil volador. ¿A qué piensas tú que se debe, en términos muy generales, este paso, este cambio de una figura que podría haberse representado también en los siglos temprano medievales? Estoy pensando, por ejemplo, en todo lo que es el mundo céltico, el mundo germánico, en todo ese proceso de cristianización de Europa, donde la figura del reptil en general puede venir a representar también el mal, la maldad, el ingreso, ¿no es cierto?, del pecado al mundo, como lo relata el Génesis, a un momento donde su representación, con ciertas características, porque no se la representa de cualquier manera, se hace más profunda, más profusa, perdón, en los códices, digamos, del siglo XI y XII. Sí, es verdad que esto que vos decís que en siglos anteriores a a los que me refiero yo, digamos, todo el mundo celta, nórdico también, eh, representó muchísimo la figura del dragón y en diferentes formatos y también materiales. Ahora, en el caso particular de estos códices hispánicos del siglo XII y la primera mitad del XIII, yo adjudico, eso lo digo en mi libro, un poco a esta profusión, ¿no?, de la decoración dragontina y de la presencia del dragón a diferentes factores. Por un lado, un factor de la circulación de los bestiarios, ¿no? De bestiarios
en formato de códice, y bestiarios ilustrados que empiezan a circular por Europa, especialmente provenientes de Inglaterra y de Francia, y que hacia esta época empiezan de alguna manera, evidentemente, a circular por la península ibérica. Lo extraño que a mí que vi, digamos, en el transcurso de la investigación que comprobé, es que en la península ibérica, en este momento, no tenemos bestiarios coetáneos realizados a nivel de manuscrito iluminado, ¿sí? Porque también tenemos bestiarios en capiteles, en lo que es arquitectura eclesiástica, pero no en manuscritos, o sea, no tenemos esa tipología de códice moralizante, ¿no? Producidos originalmente en la península ibérica. Pero sí estas imágenes dan cuenta de cómo esos modelos foráneos, es decir, que vienen desde afuera, empiezan a introducirse en las imágenes locales, en la producción de códices locales. Y en esto tuvo que ver muchísimo también, digamos, el mayor grado de contacto con el resto de Europa y con estas zonas que establecen mucho, bueno, Alfonso VIII y Leonor Plantagenet, ¿no? Y la introducción también del estilo 1200, es decir, un estilo que cada vez empieza a ser más internacional en ese momento y que mezcla elementos bizantinos con otro tipo de elementos formales, estilizados, ¿no? Que ya tienen que ver más con los inicios del gótico. Entonces, en estos códices puntuales que yo analicé en el ámbito hispánico en el norte de España, empieza a verse cómo esta figura del dragón empieza a representarse cada vez más y también empieza a ser utilizada con determinados fines de lectura en los libros. Por ejemplo, eso que vemos ahí en la portada de mi libro, ¿no? Fíjense cómo el dragón, la misma forma maleable y flexible del dragón, empieza como a adaptarse cada vez más a iniciales, letras capitales, a ciertos indicadores de lectura en los intercolumnios, en los márgenes. Entonces, como también la figura del dragón y su heterogeneidad, su flexibilidad, empieza a ser utilizada a los fines de lectura, ¿no? Que básicamente estos libros que yo he trabajado eran consumidos por los mismos monjes, ¿no? Los monasterios. Te iba a preguntar en ese sentido, Nadia, ¿piensas tú que la incorporación de la figura del dragón, en este contexto de lectura que dices tú, que es una lectura que no es masiva en ningún caso, estos beatos estaban disponibles para un porcentaje bastante mínimo de la población, digamos también por su volumen, ¿no es cierto?, y por la riqueza que significaba poder trabajarlos y todo eso, ¿piensas tú que la incorporación de los dragones a la marginalia o a las letras capitales, por ejemplo, su adaptación estilística a otras imágenes que están presentes en el códice, tiene una fuerza distinta, tiene una fuerza expresiva y de contenido distinta a que si vemos el dragón representado solo en una miniatura donde pudiese tener un protagonismo mucho mayor? Estamos frente a un fenómeno de una imagen que se está moviendo de un plano de lectura a un plano de imagen sin perder esa fuerza en el contenido de la transmisión. ¿Qué es lo que observas tú en ese sentido? Y también te quería preguntar si, además de estos dragones incorporados en la marginalia, en el margen lo explico porque quizás no todo el mundo lo entiende, en el margen de los manuscritos y en las capitales también son coetáneos de dragones que se muestren en los códices solos, es decir, donde no están incorporados con otras figuras del manuscrito. Sí, como que hay varias diferencias por lo que yo he relevado, ¿no? Yo pienso que, comentando esto que vos decís, que quizás en las representaciones de dragones en los márgenes y en las letras iniciales, al no haber quizás una relación tan directa con lo que el texto dice, o sea, la relación, digamos, iconográfica, ¿no?, entre la figura y el contenido del texto, esto permitió que los miniaturistas pudieran experimentar con mayor libertad las formas, atendiendo ya también a, digo, la heterogeneidad propia de la imagen del dragón, ¿no?, que siempre es cambiante, que siempre es maleable, ¿no?, que siempre es flexible. En cambio, en lo que es las miniaturas principales, que comúnmente siempre
están en relación al contenido del texto o a un motivo iconográfico que se repite, ¿no? Que siempre se representa, no obstante, con cambios y con aportes creativos, pero que siempre tiene una base de repetición. Creo que claramente hacen la diferencia este tipo de dragones más marginales y más libres, ¿sí? Claro. Incluso, por ejemplo, en unos códices que pude ver en el Panteón de los Reyes de San Isidoro de León, que tuve la suerte de ir, que me trajeron los códices de Santo Martino para verlo, me trajeron los códices de entre dos personas, los tres. Experiencia impresionante, ¿no es cierto? Yo estaba alucinada, porque primero nunca había visto un códice en vivo y en directo, o sea, tener esa ¿Qué experiencia. significa eso, Nadia? A ver, ahora que estamos en el taller del medievalista, tocaste un tema fundamental. Uno cuando ve un códice por primera vez, como que entra en un éxtasis que incluso le impide acometer la investigación, ¿no es cierto? O sea, uno está en la emoción que le embarga a un medievalista, sobre todo de América Latina, que ha viajado a Europa, que le presenten un códice con sus olores, con sus texturas, con todo. ¿Qué es lo que le pasa a un medievalista cuando se enfrenta a un códice de este tamaño, de esta dimensión y sobre todo de esa antigüedad? Yo estaba alucinada, no lo podía creer, como que me costó un poco concentrarme en ver lo que quería ver para primero como tener la experiencia frente al códice, o sea, que hoy por suerte, y especialmente para los historiadores del arte, y bueno, también para los historiadores medievalistas en general, está muy bien todo lo que tiene que ver con las nuevas técnicas de digitalización de códices, ¿no? Que permiten ver las imágenes con digamos, en su máximo detalle. Pero eso no se compara a estar frente al códice o frente a la fuente en sí misma, ¿no? Claro, En que el caso además, ¿no es cierto, Nadia? No es solamente el objeto, es saber que ese códice fue producido por las personas que tú estudias también, porque uno no estudia solamente el producto, ¿no es cierto?, sino que también estudia al creador, digamos, lo que está, el programa iconográfico, es decir, todas las personas que intervienen en la producción de un códice son efectivamente sujetos que nos interesan en la investigación. Entonces, pensar que ese códice estuvo en esas manos es una experiencia que para uno es realmente impactante, ¿no es cierto? en esas manos y en esa época, Claro, como, no sé, claro. muy, muy Es realmente impresionante. Ahora impresionante. me Sí. alucinó. Hay una anécdota, bueno, me imagino que hay muchas anécdotas. Yo recuerdo, se me venía a la cabeza mientras hablábamos un poco de lo que significa tener un códice adelante, una visita al Archivo Histórico Nacional en Madrid, donde justamente habían digitalizado un manuscrito que se llama El Tumbo Menor de Castilla, que bueno, es un cartulario que reúne una serie de donaciones a la Orden de Santiago entre el siglo XII y XIII. Y justamente yo estaba interesado en ver en una miniatura, que además es el único miniatura dibujo, lo vamos a decir para las personas que tal vez no estén familiarizadas con el término, que está en las primeras páginas. Y claro, me dijeron, siéntese ahí, frente a la pantalla, porque esto lo tenemos maravillosamente digitalizado. Entonces, claro, yo le dije a la persona, mira, yo he cruzado el Atlántico. O sea, Claro. ayer me bajé de un vuelo de 13 horas. Entonces, claro, no he viajado 13 horas para sentarme frente a una pantalla, como lo podría hacer en Chile, por ejemplo, o quienes nos escuchan desde México, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina. O sea, digamos, y lo que tuve que hacer es inventar, por así decirlo, que lo que me interesaba era la materialidad del códice. Lo tuve que decir justamente para que me permitieran acceder a él razonablemente después de, digamos, O sea, como que hiciste más bien de historiador del arte a de historiador. tal cual, historiador de la cultura material, como llamamos Claro, nosotros. Claro, yo claro. le decía, mira, yo me pongo los guantes, todo lo que me pidan, por supuesto, pero yo necesito saber realmente cuánto pesa esto. Entonces me decían, no, si sabemos cuánto pesa, te lo podemos decir. Sí, pero es que hay algo que me interesa en particular que no se ha estudiado. Bueno, en fin, es una anécdota en el fondo que se me venía a la cabeza a propósito Es de lo que que eso tú comentas. es totalmente real, porque cuando vos ves el códice en sí, más allá de las maravillosas reproducciones digitalizadas, digo, en la cuestión material podés ver con detalle
las capas de pintura, el grosor de la pintura, si ves como de refilón, ¿no? La hoja el pergamino, cómo se ha puesto la técnica de oro, si, digamos, a partir del dorado a la hoja, el dorado en pigmento, hasta ves los pelos, o sea, los surcos de los pelos del animal, ¿no? O sea, es una experiencia, y además multisensorial, porque olés El olor, claro. el olor, claro, y te empezás a tener conciencia también de el cuerpo del códice. Claro, claro. Además hay una cosa interesante, Nadia, tú probablemente lo has experimentado, que de repente las tapas vienen con joyas, en el caso de los códices que han, sobre todo en el mundo carolingio estoy pensando. Entonces, claro, eso es una digitalización como experiencia, te está entregando solamente un par de dimensiones de lo que significa tener un códice en las manos. Es realmente impresionante. Quería invitarte, Nadia, yo sé que tienes imágenes maravillosas, preciosas, y sé que la gente en sus casas lo único que quiere es, además de escucharte naturalmente, es probablemente recibir ciertos comentarios sobre las imágenes. Entonces quería invitarte a que nos puedas compartir y comentar algunas de las imágenes de los dragones que se representan en la época medieval, y al mismo tiempo, mientras Nadia nos va haciendo estos comentarios, los invito a todos ustedes y a todas ustedes a ir ya escribiendo las preguntas, comentarios y consultas que tengan en el chat, que vamos a leer al final, vamos a intentar responder la mayor cantidad posible, pero no es necesario que esperen hasta el final de la conversación para hacer esas preguntas y comentarios, las van poniendo en el chat en la medida en que van surgiendo, y nosotros las vamos a recoger al final de la sesión con Nadia. Sí, porque si no a veces uno se olvida, como que te surge una idea tal o cual. una duda y después lo dejas pasar y se olvida. Tal cual, así que vayan poniendo eso en el chat, y ahora Nadia, la parte más carnosa, por así decirlo, más entretenida de esta conversación, yéndonos a las imágenes. Bueno, vamos Nadia ahí escuchando tus comentarios. Básicamente como para mostrarles un poco el recorrido que aparece un poco en el libro, ¿no? Como ver también el sustrato de cómo ciertas imágenes de dragones y serpientes de la antigüedad, tanto de Oriente como de Occidente, terminan de alguna manera asentando las bases del dragón medieval, ¿no? Esto que acá les estoy mostrando, bueno, corresponde justamente a la representación de la batalla entre Marduk y Tiamat. Esto es Mesopotamia asiática, el imperio asirio tardío, ¿no? En donde es interesante porque en estas primeras historias y mitos antiguos, tanto orientales como occidentales, aparecen mucho estas representaciones y sucesos de dioses luchando contra héroes, ¿no? Perdón, de dioses y héroes luchando contra dragones, y dragones de diferente tipo. Por ejemplo, este que vemos acá, fíjense lo heterogéneo, ¿no? Esta figura que en realidad es cuadrúpeda, pero tiene como patas leoninas, por así decirlo, pero patas traseras aquiliformes, o sea, como de águila, ¿no? De ave rapaz. Y esto que empieza de alguna manera también a representarse mucho, la idea del monstruo alado, ¿no? Es decir, en este caso es una dragona, ¿no? Que de alguna manera está luchando contra Marduk para restablecer el orden del cosmos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otra representación de una interesante versión también de dragón del Mususu. Esto está en las famosas puertas de Ishtar. Esto es en la época neobabilónica. Y acá fíjense que tenemos como un motivo que después también va a aparecer mucho, mucho en el dragón medieval, que es el motivo del dragón con doble cabeza, es decir, con la cabeza que surge del tronco, pero con la cola rematada con otra cabeza de dragón, ¿no? Y algo que vemos también en estas primeras imágenes y primeras representaciones es esta idea de lo heterogéneo, es decir, cómo el cuerpo del dragón en sí, de alguna manera, siempre incorpora elementos de otros animales, ¿no? En este caso de lo leonino, también lo vinculado con las aves rapaces.
Acá les puse también, esto no aparece en el libro, pero también me interesaba mencionarlo porque, no sé, José Manuel, si a vos te parece también, pero como muchas cuestiones de Oriente siempre quedan como en el tintero, ¿viste? Como que Sí, Oriente, sí. por lo menos en lo que es historia del arte, Oriente es como que queda siempre bastante relegado, y nada, como que les quería mostrar también la enorme producción para saber, ¿no? De dragones, de la figura del dragón, incluso, por ejemplo, en tiempos de la dinastía Ming, China, dinastía que va entre 1271 y 1368, es decir, contemporánea a la Edad Media occidental, la enorme cantidad de representaciones de dragones, pero a diferencia de la cultura occidental, con dragones que muestran también la fortuna o el aspecto benévolo, ¿sí? Eso me parecía como interesante ver, ¿no? Y ver la enorme cantidad de representaciones de dragones en China especialmente, y en Japón también, dentro de los seres fantásticos también, ¿no? Como, pero más bien desde un lado protector, ¿no? Y esto que te decía también, ¿no? Del dragón ya como con una base totalmente más bien serpentina, o sea, de cuerpo de serpiente, que aparece en una enorme cantidad de mitos y representaciones grecolatinas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Serpientes gigantes luchando contra Cadmo, o por ejemplo contra Zeus, ¿no? Tifón contra Zeus, o por ejemplo el famoso motivo de Hércules y la Hidra, que después este motivo lo vamos a ver, por ejemplo, retomado en las catacumbas paleocristianas, de los primeros tiempos cristianos, esto en clave ya cristiana, ¿no? Es decir, como Hércules va a pasar a representar a Cristo, ¿no? Abatiéndose contra este monstruo de múltiples cabezas, que después también va a terminar en el dragón apocalíptico, ¿no? Claro, y en ese sentido, Nadia, perdón la interrupción, en ese sentido da la impresión de que hay un corpus, ¿no es cierto? Digamos, un conjunto de imágenes a disposición para representar distintos aspectos del dragón, distintas dimensiones. Tú lo decías muy bien, en el caso de China es una representación más bien de la fortuna, es una representación, es un dragón benévolo, cosa que no pasa tanto en Occidente, donde la representación del dragón está normalmente asociada al mal, pero que además en dragones bicéfalos o con colas distintas o patas, en el fondo da la impresión de que hay un corpus de imaginería que se va a utilizar según el mensaje específico que se va a entregar, te pregunto, o simplemente responderían más bien a decisiones de carácter artístico o plástico. ¿Qué es lo que piensas tú en ese sentido? Ambas, diría yo, que depende también el contexto y la imagen en particular, pero ambas cuestiones están en total diálogo, ¿no? Porque también, por ejemplo, esta idea de multiplicar cabezas o multiplicar una parte corporal del dragón implica también necesariamente multiplicar su lado maligno, y multiplicar esta idea de lo horroroso, ¿no? De lo bestial, ¿no? Claro, De lo que se va del canon, es decir, de lo que claro. se da del orden, ¿no? Y me imagino también, Nadia, que en la medida en que el dragón se incorpora a la marginalia y a las letras capitales, también necesariamente va a tener que adoptar nuevas formas Claro, eh, que no tienen que ver con una representación de contenido expresiva, sino que más bien tienen que ver con un ajuste artístico al margen, digamos, o a claro, la o a la letra. misma letra, ¿no? Al mismo Claro. contorno de la letra. Eso lo he analizado bastante en mi libro, que aproveché, te voy a decir que aproveché el año pasado de cuarentena haciendo más de 150 esquemas iconográficos, porque el libro tiene esquemas iconográficos que los hice yo, de letras capitales y de miniaturas, y bueno, y ahí analicé mucho cómo, por ejemplo, para hacer determinadas letras como la E, la N, la D, los dragones adoptan diferentes posiciones, ¿no? Es decir, Yeah. se muerden la cola, muerden otro objeto, muerden otro animal, la cola pasa por fuera del margen, es decir, Yeah. eso lo fui analizando. ¿Tienes algo de eso, Nadia, para mostrarnos o no? A ver, no en imágenes, pero Ya. sí, a ver si, no sé si la cámara se ve, no sé si lo logran ver. Sí, se ve distante, pero algo se observa de que hay una letra capital, ¿no es cierto? Ahí que pareciera ser una P, si no me equivoco, ¿no es cierto? Una P o algo así, donde, claro, claro.
excelente. Que aparece bastante analizado, ¿no? en el libro. Y se ve muy bien esto, esta cuestión de cómo en la Edad Media esta base serpentina del dragón cada vez se va complejizando más, ¿no? Por ejemplo, Claro. esta imagen que vemos acá, que es bizantina, el dragón en Bizancio sigue adoptando todavía esta corporeidad más bien de serpiente, más bien simple, muy basada en la antigüedad, pero vemos que ya en el románico el dragón empieza a adoptar como una corporeidad más concisa y cada vez más bestial, ¿no? Esto que vemos acá es como el típico dragón románico, ¿no? Estos son los ouroboros, es decir, el dragón que se muerde su propia cola o su propio cuerpo. Eh, y esto que les decía, ¿no? Como que el dragón románico ya va a adoptar una tipología muy común, pero que al mismo tiempo va a implicar muchísimos cambios y modificaciones, ¿no? O sea, orejas largas, cola anudada en uno o varios nudos, comúnmente es bípedo, si tiene dos patas, y vamos a ver que en el gótico muchas veces los dragones van a tener cuatro patas, y alado. Y aparece muchísimo ya en el románico esta nota, ¿no? De el santo guerrero que lucha contra el dragón y lo aniquila, Y ¿no? generalmente San Jorge, ¿no es cierto? No es el único, pero se le representa muchas veces. San O también Jorge San Miguel Arcángel. y San Miguel Arcángel, que lo tenemos acá. Ya. San Miguel Arcángel, fíjense, esta es justamente una imagen perteneciente a uno de los beatos, cómo aparece la imagen de San Miguel Arcángel, ¿no? Abatiendo al dragón, y fíjense que el dragón incluso en esta imagen está multiplicado. ¿Sí? No solamente está el dragón a sus pies, ¿no? Siendo abatido por la lanza, sino que también tenemos otros dragones a los costados que de alguna manera terminan cerrando la mandorla, misteriosamente, ¿no? La mandorla en donde está Cristo. Entonces esta imagen es muy interesante porque muestra como esa conjunción. Esto también es de otro beato, y es interesante ver también cómo, en la medida en que se va entretejiendo el imaginario relacionado con las cruzadas a Tierra Santa, ¿no? Toda esta iconografía militar y guerrera también empieza de alguna manera a expresarse de manera más rotunda en las imágenes, e incluso en los santos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá San Miguel ya aparece con escudo, intenta mostrar una cuestión heráldica, ¿no? Y adopta cada vez un carácter más militar, ¿no? Y esa monstruosidad que abate en la figura del dragón cada vez está más y más expresada. Esto es la portada del libro que un poco les mostraba, ¿no? La sinuosidad del cuerpo del dragón para adaptarse también a las letras. Y en el gótico lo interesante es que el dragón, esto ya lo dijo Juris Baltrusaitis, que fue un gran historiador del arte, adopta alas de murciélago. Adopta esto lo vamos a ver, ¿no? Como una mayor verosimilitud en sus formas, pero alas de murciélagos, que son alas de tipo membranosas, y que muchas veces terminan en puntas, que acá lo vemos muy bien en esta miniatura de las muy ricas horas del duque de Berry. Claro, que se representa el Mont Saint-Michel ahí, ¿no es cierto? Claro, exactamente, claro. Sí. Claro, izquierda y derecha. Uno de los milagros de San Miguel. Y acá les quería mostrar, también cómo este dragón gótico pasa también a las imágenes bajo medievales, de la Baja Edad Media y del Renacimiento. Ya nos podemos ver que es verdaderamente un monstruo, ¿no? Mucho más verosímil, ¿no? Más terrenal. Incluso ya vemos esta cuestión mezclada, ¿no? De incluir otras especies. Por ejemplo, este dragón de Carpaccio parece una suerte de grifo, ¿no? ¿No te parece a vos, José Manuel, como un grifo antiguo? De hecho, varias de las imágenes que has mostrado se parecen a grifos. Claro. Por eso que te preguntaba si que efectivamente había más bien un corpus o un conjunto de representaciones que vienen a expresar lo mismo del punto de vista simbólico, pero no tanto del punto de vista plástico. Claro, sí. Y muy variable, pero es en este momento en que se busca acrecentar ese sentido bestial, ¿no?
y que acá les puse como un dato de color, Fantástico. que no ha visto esta película, ¿no? Pero yo puse la versión de los dibujos como, que es la última versión como más renovada del 2001, pero La Bella Durmiente de Walt Disney con los dibujos originales del 59, si ustedes la revisan la película, se ve como la tipología del dragón que se enfrenta con Maléfica es un dragón gótico. Es decir, está tomado de la miniatura gótica. Fíjense, se parece exactamente, digamos, tiene características muy parecidas a las que veíamos en las imágenes anteriores, Ahí te ¿no? iba a preguntar, Nadia, ¿observas tú el mismo proceso que se observa con otras imágenes del arte medieval, típicamente simbólicas, tipologías, de un avance a un cierto naturalismo que se empieza a observar en el gótico, a diferencia del románico que suele ser más esquemático, más simbólico? Eso también le pasa al dragón, siendo obviamente un personaje que es de la ficción, digamos, pero hay un intento de manifestar detalles en la presentación del dragón que no observamos de repente en el mundo románico. ¿Observas tú también eso? Sí, totalmente. Sí, por eso, de hecho, viste, el título del libro se llama El dragón de lo imaginado a lo real, Mm, porque tiene un poco el título ese sentido que vos decís, ¿no? No solamente en los usos del dragón, que una criatura imaginaria, ¿no? Que formaba parte del imaginario medieval, pero que no obstante estaba totalmente presente en la cultura medieval, ¿no? En el uso fantástico. de los libros, en la lectura, y cómo esa imagen cada vez, aunque imaginaria, empieza a sustentarse cada vez más de partes tomadas y observadas de animales reales. Es decir, Claro, de la piel de claro. la serpiente, de la piel de los anfibios, de los reptiles, las alas de murciélago, las alas de polilla también aparece mucho. Vieron que las alas de polilla tienen como una suerte de círculos concéntricos. Claro. Eso en el siglo XV se empieza a observar muchísimo. Bueno, acá les puse otras imágenes más de la Bella Durmiente, y nada, mostrarles cómo esto excede la Edad Media, pero a veces es interesante ver cómo Las estas continuidades, ¿no es cierto? continuidades culturales, iconográficas, ¿no? También, Sí, en este caso, bueno, de Rubens, esto es una pintura ya barroca, como podemos ver, eh, cómo el dragón también empieza a adoptar una morfología más antropomorfa, es decir, como de cuerpo humano, ¿no? Como una base de cuerpo humano, ¿no? Que también tiende a afianzar y a exacerbar la cuestión bestial, ¿no? claro. Es muy conocido este dibujo de Blake. William Blake, que aparece incluso en, no sé si vieron el dragón rojo de la saga de Hannibal Lecter, la película. Yo no la he visto, pero me imagino que algunos en sus casas sí lo Bueno, han si hecho. si la ven el protagonista, que es como que es un loco, ¿no? Pero como que se siente que se traga este grabado de William Blake y él se siente el dragón rojo. Tiene todo tatuado este grabado de inicio del siglo XIX de William Blake. Eh, y donde se ve, ¿no? Como esta cuestión que veíamos un poco en Rubens, ¿no? De el cuerpo más antropomorfo, ¿no? Claro, lo interesante también, Nadia, es que está demostrado que Blake se inspira, gran parte de la obra de él está inspirada en la Edad Media, justamente, la La literatura media. media y ilustra todo el Apocalipsis también. Sí, sí, qué Así interesante. que tiene muy presente también la simbología de la imagen medieval, ¿no? Claro. Y trabaja en base a esas formas. Y de alguna manera el romanticismo después, bueno, el orientalismo también de Delacroix, ¿no? Retoma mucho la cuestión del dragón e incluso en la temática de Perseo liberando a Andrómeda, que Mm, en realidad este monstruo marino pasa a adoptar formas de dragón, ¿no? Y digamos, también estas luchas entre héroes o caballeros contra monstruos dragontinos vienen muy bien al imaginario romántico del claro, siglo XIX, ¿no? Y de la literatura, no solamente en la pintura, sino también en claro. la literatura. Lo vemos también en pintores prerrafaelistas de Inglaterra como Burne Jones, ¿no? En este caso, fíjense que parece un lagarto. El dragón Mm, está trabajado como una suerte de lagarto, ¿no? Y la recapitulación, ¿no? de estas formas que aparecen una y otra vez. Y les quería mostrar finalmente ciertas joyas del Art Nouveau,
que en eso se basa, hay muchas relaciones con la morfología muy maleable del dragón en las letras capitales medievales, ¿no? De cómo la forma sinuosa del dragón también incidió en la construcción del diseño de las joyas, ¿no? Especialmente en el Art Nouveau de fines del 19, inicios del 20, incluso en la arquitectura, ¿no? Como el dragón se adapta también a las formas de los espacios arquitectónicos, ¿no? Claro. Interesante eso, así como observas tú que el dragón en su momento se va adaptando digamos, a la partitura que le presenta el códice, ¿ah? Y sus miniaturas y su marginalia. Qué interesante como mucho después, en el siglo XIX, se va observando que la adaptación se produce a otros esquemas plásticos, digamos, como es la escultura decimonónica, en un mundo donde obviamente se rescata no solamente lo medieval, sino que se rescata quizás los elementos más folclóricos de lo medieval, Claro. quizás el elemento más ficticio, porque claro, también el romanticismo es una rebelión de los sentimientos, de las emociones, contra todos esos siglos de racionalismo, ¿no es cierto?, del XVII, XVIII, el siglo de la Ilustración, y por lo tanto quizás al siglo XIX le va a interesar más la fantasía o los elementos más ficcionales del mundo medieval, la literatura, por ejemplo, el mundo Y la céltico, literatura totalmente, ¿no es totalmente. cierto? Que ese mundo de la racionalidad, las universidades y las artes liberales, por decirlo de una manera. Totalmente. Y también esto que vos decís, ¿no? De recuperar también el folclore, o las tradiciones, las leyendas, ¿no? Particulares de cada pueblo y de cada lugar, ¿no? Del pasado, ¿no? Claro. Esa cuestión está muy presente, ¿no? Qué fascinante, ¿eh? Terminar con esa puerta Con maravillosa de Gaudí, Gaudí. Qué sí, interesante, ¿no es cierto? que vemos también esta adaptabilidad, ¿no? Del cuerpo que parece básicamente un dragón gótico, Claro, ¿no? claro, En una claro. puerta de Parkwell. Interesante. Nadia, ya para ir finalizando la entrevista y dar paso a la conversación que hemos tenido, dar paso a las preguntas y comentarios, quisiera pedirte que nos leas algún pedacito, ¿ah? Alguna primicia, ¿no es cierto?, de tu libro para entusiasmarnos, para ir cerrando un poco esta conferencia, y que nos cuentes también dónde se puede adquirir el libro, ¿ah? Que creo que es una cosa importante, creo que en el chat ya se ha comentado, pero que lo digas también. Así que es particularmente emocionante ver a una autora, digamos, leyendo su propio libro, creo que es un ejercicio bien interesante. Bueno, les leo un pedacito del inicio del capítulo 2, en donde se empieza a explorar un poco la figura del dragón, su definición y sus modalidades de representación. Entre el mundo de las serpientes, la tradición iconográfica del dragón medieval. Si pensamos en la imagen prototípica del dragón, enseguida imaginamos un enorme reptil con fauces amenazantes, lengua serpentina y fuego que sale por su boca. Su cuerpo repleto de ásperas escamas, portando grandes alas, crestas múltiples y cola puntiaguda. Esto no es casual, sino que es el resultado de un importante cúmulo de fuentes, tanto escritas como iconográficas, que fueron configurando a lo largo del tiempo la apariencia de este animal imaginario. Tal es así que esta criatura zoomorfa logró forjar una notoria impronta en el occidente medieval. La figura dragontina estuvo presente en la cotidianidad de las sociedades medievales y formó parte de un amplio abanico de representaciones propias de su cultura visual, siendo plasmada en miniaturas y marginalia de diversas tipologías de libros, en los variados motivos heráldicos e incluso en capiteles y en diversos componentes escultóricos. Bueno, un pedacito. Fantástico. Bravo, Nadia. ¿Dónde podemos obtener tu libro? La del libro lo puede leer tanto un académico como cualquier persona, digamos, normal de este mundo, digamos, y bueno, se puede adquirir por la página de la misma editorial, que es Miño y Dávila, y también está por Amazon, no solamente en formato de libro, digamos, material, sino también en formato de iBook y otros formatos digitales. Así que hay varias posibilidades también de conseguirlo. Fantástico. Muchas gracias, Nadia. Yo quisiera pasar ahora brevemente al chat. No siempre es posible responder todas las preguntas y todas las inquietudes porque estamos limitados por el tiempo. Como les dije al principio, queríamos hacer de esto algo ágil, conciso, punzante, por así decirlo, así que no queremos convertir esto en una extensa actividad académica.
Ahí hay personas que nos agradecen, Rocío nos agradece por esta oportunidad, ¿no es cierto? Nos saludan Pablo desde Argentina. Y aquí viene una pregunta, que Pablo nos hace la pregunta, la hace a ti más bien, Nadia, si estos vestarios moralizantes del siglo XII son más o menos contemporáneos a los primeros fableurs de moralizante. Esa vendría a ser como la primera pregunta que nos plantea Pablo. No sé, Nadia, si tú puedes mirar también el chat, tienes acceso al chat, ¿no es cierto? Sí, a ver si leo. Sí, esto que mencionás de los bestiarios moralizantes es un poco lo que nombré, que en esta época es el momento de florecimiento de bestiarios iluminados, especialmente, o sea, de manuscritos, de bestiarios de manuscritos que, bueno, han estudiados ya por un montón de especialistas y se dividen en diferentes familias y bueno, familias codicológicas, etcétera, pero de bestiarios que justamente se hacen especialmente en Inglaterra y luego en Francia, ¿no? Los bestiarios, por ahí no saben a qué nos referimos cuando hablamos de bestiarios, los bestiarios son libros que básicamente lo que hacen es hacer una descripción de diferentes animales y analizar, relacionar, mejor dicho, ciertas características corporales y actitudinales de esos animales con elementos moralizantes, es decir, con el relato cristiano, básicamente. Entonces, vamos a tener animales que están más bien vinculados a las fuerzas divinas, o sea, a Dios, o animales más bien que forman parte del bestiario del mal, ¿no? Que se llaman así, ¿no? Más bien vinculados a las fuerzas diabólicas, como es el caso del dragón. Y en este momento es el momento en que empiezan a circular una enorme cantidad de este tipo de códices. Excelente. Igor nos pregunta, bueno, te pregunta a ti más bien, Nadia, ¿qué criterios usas para determinar que una imagen dada es la del dragón, dado la heterogeneidad de su representación y que muchas veces presenta estrechas similitudes con el grifo? Sí. ¿Cómo qué criterios uso para analizarla? Para determinar que se trata de un dragón y no de otra. Bueno, muchas veces por el contexto iconográfico al que pertenece esa imagen. Es decir, si por ejemplo vemos como esa imagen de Carpaccio, ¿no? Que claramente es San Jorge abatiendo ese monstruo, evidentemente el mismo motivo iconográfico nos guía, ¿no? Para decir, bueno, esta figura monstruosa, lo que se buscó es representar al dragón, y a partir de esa representación se tomaron elementos de otros animales como el grifo. Es decir, muchas veces el contexto iconográfico y también la repetición de ciertas tipologías de formas corpóreas, ¿no? Esto que les decía antes, ¿no? Es decir, siempre la base del cuerpo serpentino, que puede variar en tener 2 patas o 4 patas, cola extensa, es decir, también según estas repeticiones que se pueden detectar en el cuerpo del dragón y según también el contexto, la época de representación dentro de la Edad Media. Perfecto. Pablo comenta, y después me parece excelente que se produzca también una conversación dentro del chat, ¿no? Qué Una cosa bueno. así, digamos, polivalente, por así decirlo. Comentaba con respecto a los contactos que podrían haber existido entre la representación de dragones en Occidente y en Oriente, algo de eso comentaste digamos, en la exposición. Eduardo después, bueno, obviamente habla de la asociación cristiana en el mundo occidental del dragón con la serpiente, cosa que también Sí. aludimos. Y finalmente Pablo pregunta por curiosidad si queda algo de esas figuras en la presencia del al-Ándalus, digamos en un contacto muy estrecho con el mundo hispano del norte, los efrits o su imaginario literario. Ese es un poco Yo no me centré básicamente en las producciones cristianas. En mi libro toco como muy por arriba la cuestión de Al-Ándalus, porque es un mundo que implica, digamos, hacer una investigación aparte sobre posibles representaciones de dragón. Sí vi en un libro que se llama El libro de las utilidades de los animales,
que hay varias copias del siglo XV, un libro andalusí, producido en Al-Ándalus, en donde, por ejemplo, aparecen en la parte de las serpientes una denominada Draco, ¿sí? Dragón, pero es representada, como vimos, muy al estilo de la antigüedad grecolatina o la visión más bien bizantina, es decir, como una gran serpiente. Digamos, en el caso de esa representación de Al-Ándalus, aparece de esa manera. Tendría que de alguna manera ver si hay otras representaciones, si existieron del dragón. Sí vi en muchos objetos y piezas de Al-Ándalus la representación de una enorme cantidad de animales. Habría que ver si el dragón aparece. Excelente. Adrián pregunta, ¿la adaptabilidad de la que se hace mención es solo una solución estética o posee un simbolismo arcano? Algo de eso alcanzamos a tocar también. No sé si solamente una cuestión estética, sino también funcional, diría yo. En el caso de los códices, a los fines de la lectura, por ejemplo, yo no se los mostré, pero en estos códices de Santo Martino, que yo les dije que fui a verlos en vivo y en directo, aparece una enorme cantidad de dragones, por ejemplo, entre una columna y otra de texto, en el intercolumnio, es decir, en el espacio que hay entre ambas columnas, por ejemplo, aparecen dragones representados, y la lengua del dragón toca una palabra, o la cola del dragón cierra y acompaña el cierre de un párrafo, o conduce al ojo, a la visión, a, de alguna manera, irse al folio siguiente. Entonces, en ese caso, el dragón tiene como una finalidad estética, pero desde mi punto de vista, básicamente una función en el aparato paratextual, ¿no? De los códices. Una función para la lectura. Eduardo nos hace un aporte muy interesante, dice que toda la película de Disney de 1959 fue efectivamente tomada directamente del gótico francés. Sus dibujantes fueron comisionados para viajar a Francia durante varios meses para ver las catedrales. Imagínate, Nadia, ese trabajo que te comisionan, que te paguen a Francia para disfrutar y observar las catedrales medievales, para plasmar después eso en una excelente película de Disney. Excelente. Yo la aceptaría, ¿eh? Yo la aceptaría. Yo también, yo feliz, ningún problema. Luis hace la siguiente pregunta. Mencionas que a veces muerde el dragón a otros animales. ¿Has visto en manuscritos imágenes marginales con el dragón y el elefante? Aunado a eso, ¿crees que las descripciones de algunos textos grecolatinos, como el de Plinio el Viejo, tendrán alguna influencia en la representación alada del dragón? Lo digo porque lo describen como un animal que ataca desde arriba. Sí. Bueno, yo pasé una de las miniaturas que pasé, que aparece el dragón atacando un elefante. Esa es de un bestiario. No vi en los códices que yo analicé tanto ese tipo de representación en los márgenes, pero sí en miniaturas, especialmente en lo que es los bestiarios, ¿sí? No hispánicos, no existieron en ese momento, pero sí foráneos. Y esa representación está de alguna manera acompañada comúnmente por un extracto de Isidoro de Sevilla, en las etimologías, que a su vez se basa en la historia natural de Plinio. Y justamente ahí se relata que los dragones, Plinio no habla en sí de dragones alados, pero sí que los dragones se tiran desde arriba de los árboles al lomo de los elefantes. Los enroscan. Cuando el elefante quiere liberarse de los dragones que los atacan por sus patas, se meten en las fosas nasales de los elefantes y lo revientan por dentro, por así decirlo, y muchas veces le pican los ojos y hacen que los elefantes queden ciegos. Esto aparece en Plinio y lo retoma esto Isidoro de Sevilla. Y también Plinio habla de que, esto es muy cómico, de que muchas veces los dragones terminan muriéndose igual porque los elefantes caen y por su peso terminan aplastando a los dragones. Así que finalmente el dragón también termina siendo aniquilado, digamos.
Muy bien. Junto dos preguntas. Pregunta Víctor, ¿cómo este simbolismo llega al pueblo? Digamos, el concepto de pueblo en la época medieval es obviamente distinto al nuestro, pero cómo llega a todo el mundo este simbolismo? Y pregunta Jaime, ¿cómo se hacían las letras capitales en los manuscritos? Bueno, este tipo de libros de los cuales hablamos y que he estudiado, digamos, son libros que básicamente se consumen en los monasterios, ¿sí? Es decir, que no tienen un alcance, digamos, a la sociedad en sentido general. Pero muchas de estas imágenes y muchas de las imágenes de los bestiarios que mencionamos pasan a representarse también en escultura monumental, es decir, en la escultura de las iglesias y posteriormente en el gótico de las catedrales. Entonces, justamente ahí es cuando este tipo de imágenes alcanzan una visibilidad mayor, por así decirlo, ¿no? Además de en otra tipología de objetos y dentro de la cultura visual, ¿no? Por ejemplo, la heráldica cada vez va a adoptar más la representación de ciertos animales bajo otra tipología también de formas. ¿Y cómo se hacían las letras capitales? Bueno, formaba parte todo del proceso de iluminación de los manuscritos, ¿no? Que llevaba, José Manuel, vos también lo podés decir, un enorme esfuerzo, no solamente económico y de recursos materiales, sino también, digamos, a nivel Físico. físico, ¿no? A nivel físico y de tiempo también. Básicamente, si me centro en la parte de la iluminación, lo que se hacía era, una vez que se organizaba la página, es decir, el folio, lo que nosotros llamamos folio, que era de pergamino, de alguna manera se definía en dónde iba a ir la parte la parte escrita, y se hacía lo que se llama un espacio de reserva. Ese espacio de reserva era para representar las miniaturas centrales o las letras capitales, ¿no? Y comúnmente se pintaban utilizando diferentes tipos de pigmentos, ¿no? Pigmentos que se mezclaban con aglutinantes, comúnmente aglutinantes naturales, es decir, vegetales o animales. Uno de ellos, por ejemplo, que se utilizaba muchísimo era el huevo, ¿sí? Y eso generaba una pasta, es decir, una pintura que era el temple. Entonces, preparando diferentes pigmentos, diferentes colores, se pintaba la imagen, y en todo caso los detalles en oro también se completaban aplicando el oro en pigmento, o luego ya en el gótico la lámina de oro, el oro lo que se llamó pan de oro. Junto dos preguntas muy breves, si es que el dragón está solamente asociado al mal o tú lo observas también asociado a la enfermedad. Esa es una de las preguntas. Y la otra, un estudiante que nos escribe de Brasil, que nos pregunta si es que, me imagino que en el contexto peninsular se observa el dragón también utilizado para maldecir a los moros, a los musulmanes. Uh-huh. Esta pregunta última, no, yo no vi específicamente como una representación puntual del enemigo, en esta época, ¿sí? Del enemigo religioso con forma de dragón, ¿no? Con de alguna manera alusión directa a los musulmanes. Yo no la he detectado. Sí se pueden detectar, esto lo ha estudiado mucho Inés Monteira Arias, otras representaciones variadas del enemigo musulmán. Sí, eso es lo que estoy estudiando ahora en mi postdoc, ver cómo a partir de los siglos XIV, XV, quizás ya en otros contextos iconográficos, sí este dragón empieza quizás a adquirir otros rasgos vinculados al enemigo religioso. Pero esto lo estoy viendo, lo estoy trabajando en este momento. Y la otra pregunta, no me acuerdo cuál era la primera. Si es que aparece el dragón también asociado a la enfermedad, no solamente al mal. Tampoco lo he detectado, porque como en la mayoría de los códices que trabajé, la temática es religiosa, digamos, temática religiosa no lo detecté. Habría que ver quizás si en otras áreas de producción. Claro, tratados de medicina, tal vez, o alguna cosa así. Claro, Claro. claro.
Una última, bueno, hay otras preguntas, pero se nos va acabando el tiempo. Una pregunta que se repite y que es interesante también es, Nadia, sobre la etimología de la palabra dragón. Si es que tú la has estudiado, de dónde viene, cuáles son sus componentes. Sí, de la palabra griega dracón. Y también, de alguna manera, eso se lo trata bastante el mismo Isidoro de Sevilla, ¿no? Pero Isidoro solamente menciona, de alguna manera, el origen de la palabra y nada más. Simplemente después describe, ¿no?, que se trata de la mayor de las serpientes, ¿no? Es decir, la más grande de las serpientes, como la reina de las serpientes, por su tamaño. Y una cosa interesante que se deriva de esta también definición etimológica de Isidoro es que Isidoro dice que la fuerza del dragón no radica en su boca, sino en su cola. Es decir, el poder está en su cola, el poder de destrucción está en su cola. Y eso también es muy interesante ver cómo los miniaturistas exacerbaron incluso el tamaño y la forma de la cola del dragón, ¿no? Para mostrar el poder de esta criatura en diferentes sentidos. Incluso en la miniatura que pusiste vos, José Manuel, en el flyer del taller, que es ese dragón rojo que es de un bestiario de la British Library, no sé si, a ver. Ahí está. Ahí, Sí, fíjense cómo la cola está exacerbada y justamente lo que sale por fuera de ese marco representado es la cola del dragón, ¿no? Y también interactúa de diferentes formas con el texto, ¿no? Porque fíjense cómo el texto bordea la cola, ¿no? Eso aparece muchísimo en este tipo de códices, ¿no? Es decir, cómo ese poder adjudicado a la cola, ¿no? El dragón aparece resaltado de diferentes maneras. Excelente. Yo, la verdad es que quería mostrarles una imagen que tiene justamente que ver con las preguntas del final de la etimología, que quizás tú conoces, Nadia, porque es muy interesante, que es esta. Mira, el escudo de la Comunidad Valenciana actualmente tiene en su cabeza justamente un dragón, y es muy interesante porque fíjate que tiene que ver justamente con la etimología. En este caso es Aragón, ¿no es cierto? Como Valencia era parte del reino de Aragón, y Aragón, si tú le pones una D antes, como para decir de Aragón, si tú lo juntas es dragón. Entonces es muy interesante porque aquí el dragón, de manera bastante singular, no se representa como el mal, ni como un problema, ni como algo opuesto al cristianismo. De hecho, esta era la cimera, es decir, la parte que iba arriba del yelmo o del casco heráldico de Pedro el Ceremonioso. Estoy hablando de un rey de Aragón de la primera mitad del siglo XIV, y que es muy interesante porque las armas heráldicas del rey se conforman simplemente por un parecer etimológico, ¿ah? de la palabra Aragón, del reino, con la palabra dragón, que la única diferencia es prácticamente un par de letras. Entonces es muy interesante porque esto se desmarca totalmente de lo que hemos conversado, del dragón como representación del mal, del pecado, del enemigo, y pasa a incorporarse a las armas de un rey sin ningún problema, digamos. Entonces, y como les digo, si ustedes ven hoy día el escudo moderno de la Comunidad Valenciana, tienen lo más alto, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver ahí el escudo de Aragón, el yelmo, ¿no es cierto?, con la capa, y finalmente arriba coronando un dragón, digamos que claramente se inspira en los modelos góticos que tú representaste. Así que Sí, por el tipo de ala. Es que esto que decís, ¿no? La heráldica, con sus propios códigos particulares, lo que hace es tomar muchas imágenes de animales y cambiarles el significado común que tenían claro, hasta ese momento de otra manera, comúnmente de una manera positiva, porque esos animales van a representar un determinado linaje o una determinada familia, ¿no? Por ejemplo, el dragón, el león, el lobo, ¿no? Hay un montón de este tipo de criaturas así en la heráldica en la Edad Media. Pero ahí el significado cambia totalmente distinto, claro. totalmente distinto. Totalmente distinto. Nadia, para terminar te hago la pregunta más difícil de todas, la pregunta que te harían tus estudiantes de pregrado. ¿Existen o no existen los dragones? Para mí que si lo pensamos y lo imaginamos, existen. Es decir, le Bien. damos un grado de existencia, evidentemente, como se daba en la Edad Media y en épocas posteriores. Es decir, Sí. creo que
La Tenía que misma, hacerte esta pregunta, ¿eh? Tenía que hacértela. la misma ¿Ah? construcción cultural hace que existan. Por Sí, lo menos, naturalmente. Mira, yo, para ya ir cerrando, yo le digo a mis estudiantes, les hago yo la pregunta a ellos. Les digo, ¿ustedes creen que los dragones existen o no existen? Entonces, la mayoría me dicen que no existen, porque somos nosotros hijos del racionalismo, somos hijos de la claro, Revolución Francesa, no pensamos automáticamente e intuitivamente en otras dimensiones. Entonces yo les digo, saquen un papel y un lápiz y dibújenme un dragón. Y todos me dibujan un dragón, entonces yo les digo, ¿cómo que no existen los dragones? ¿Cómo puede ser que ustedes todos acá me dibujen un dragón si el dragón no existe? Ese ejercicio, por muy pedestre que suena, ayuda a los estudiantes a salirse del paradigma estrictamente tangible y muy materialista, por así decirlo, al que nos hemos acostumbrado en la cultura actual, y aprovechar otras dimensiones de pensamiento y sensoriales del ser humano que son absolutamente fundamentales, ¿no es cierto?, para poder comprender un pasado y una cultura, la propia también, de manera mucho más cabal, ¿no es cierto? totalmente, totalmente. Y se le ha dado una entidad a este ser como a tantos otros, ¿no? Que incluso Exactamente. formando parte de nuestra cotidianidad. Y Eh, mira, para mayor abundancia, Nadia, tenía que mostrar esta imagen. Mira, ¿tú sabes lo que es esto, no? no, pero lo quiero, lo Bueno, quiero esto que ya. están viendo en pantalla, yo sé que muchos de ustedes saben, es un reptil existente en la actualidad. Y es de un género, de un grupo, ¿no es cierto?, que se llama Draco, y que viven fundamentalmente en los árboles del sudeste, de algunos países del sudeste asiático. ¿Ya? Es decir, Interesante. no solamente el dragón habita, ¿no es cierto?, en ese mundo de la ficción, de la imaginación, que es tan importante y a veces tan real como lo tangible, sino que podemos decir que estos reptiles alados, que por supuesto en este caso son muy pequeñitos y no tiran fuego por sus narices, esta imagen que estás viendo tú es una imagen real, es una foto, ustedes se pueden meter en internet y buscarlo, buscan reptil Draco, y son efectivamente lagartijas aladas que saltan y vuelan de un árbol a otro, son muy pequeñitas y que se pueden mostrar y se pueden exhibir para aquellos que todavía piensan que los dragones no existen. Nadia, muchísimas gracias, realmente te quiero agradecer, hemos tenido una conversación entretenida, ágil, amena, muy académica en su contenido, pero bastante entretenida en su formato, que es justamente lo que esta instancia en el taller del medievalista está intentando buscar, ¿no es cierto? Te hemos conocido tu taller, nos has permitido generosamente ingresar a todos nosotros en tu taller, y bueno, yo sé que muchos de ustedes están interesados en el libro, que es obviamente el resultado de todo un trabajo de años, y quisiera, ya para ir cerrando, después le daremos la palabra a Nadia para que se pueda despedir, comentarles dos cosas de la casa. Uno es que esta entrevista se está grabando, algunos de ustedes me lo preguntaban ahí en el chat, y Nadia generosamente me ha permitido que yo la pueda subir a mi canal de YouTube, que es muy fácil, porque ustedes ingresan a YouTube, buscan José Manuel Cerda, y denme por lo menos 2 o 3 días, van a poder encontrar esta conferencia, bueno, más conferencia, esta conversación íntegra, para que la puedan difundir a las personas que no pudieron asistir. Y evidentemente, como es lógico, en esta continuidad de esta instancia, les quiero contar que el día 16 de abril, porque esto se va a hacer más o menos una vez al mes, a las 12 hora de Chile, es decir, en el mismo horario, un viernes también, vamos a contar con la presencia y participación, con la conversación de Félix Martínez Llorente, que es catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Valladolid, y que nos va a permitir, nos va a invitar, igual que Nadia, a ingresar a su taller en un tema completamente distinto, para que ustedes vean el mundo y el espectro de diversidad de lo que hacemos los medievalistas, que es el tema del rey Fernando III de Castilla y León Castilla, que es el rey santo de España. ¿Ya? Así que están todos cordialmente invitados. Ustedes saben que esta es una actividad gratuita y abierta a todo público, y ya en las redes sociales iremos, digamos, poniendo este cartel para que cada vez seamos más los que nos interesa este tema. Nadia,
Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por la convocatoria y por permitirme este espacio. Y bueno, gracias también a todo el público por haberse prendido, como decimos acá en Argentina, a hablar un rato sobre dragones medievales. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a todos ustedes que se conectaron a esta sesión. Y nos vemos, si ustedes quieren, el día viernes 16 de abril, a esta misma hora, para tratar este tema de Fernando III, el Rey Santo, con el profesor Félix Martínez Llorente. Adiós, cuídense mucho. Recuerden que esta pandemia la vamos a superar todos en conjunto, trabajando y, bueno, las restricciones que nos imponen, ¿no es cierto?, son para el bien colectivo de todos, así que cuídense mucho y nos volvemos a ver. Muchas gracias, Nadia, que estés muy bien. Gracias. Nos vemos. Adiós.